Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este mapa. Fue creado por la plataforma de noticias Axios y muestra los países en el mundo donde jefes de Estado han sido investigados criminalmente o condenados después de terminar su mandato. Al menos en 75 países, Axios encontró líderes que dejaron el poder desde el año 2000 y que han tenido que enfrentarse a juicios de todo tipo o que han sido encarcelados. Esto ocurre en países tan diversos como Francia, Israel, Corea del Sur, pero es América Latina el campeón mundial de esta tendencia. En las últimas 2 décadas, ninguna otra región del mundo ha tenido tantos expresidentes acusados, condenados, presos con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición o prófugos de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este fenómeno de la política de estos tiempos, de la corrupción, de la justicia? ¿Y cuáles son las consecuencias para los políticos y para las sociedades? A continuación buscamos responder a estas preguntas y otros urgentes dilemas que plantea este tipo de tendencia. Según Transparencia Internacional, en 2019, 56 millones de latinoamericanos tuvieron que pagar un soborno para poder acceder a servicios públicos como la electricidad o el agua. Eso es más que toda la población de Colombia, el tercer país más poblado de la región. Estos datos confirman una realidad bien conocida. La corrupción es un problema grave y persistente en América Latina, y la mayoría de los ciudadanos, 57% según Transparencia Internacional, piensa que sus gobiernos no están haciendo un buen trabajo cuando se trata de detener este mal. Así, las instituciones y gobernantes han estado enfrentando crecientes presiones para investigar y procesar a los políticos corruptos, desde los diputados hasta los expresidentes. A primera vista, esto parece ser positivo para las democracias, pero para investigadores como Javier Corrales, es un arma de doble filo. En América Latina se ha propagado la idea de que los males de los países, todos se explican con corrupción. Esta es una idea, por un lado, acertada, porque efectivamente la corrupción es un problema grave, pero es desacertada porque hace que las personas se dediquen a pensar que, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es atender la corrupción y que la corrupción necesita inmediatamente castigar a aquellas personas corruptas. Según Corrales, más de 20 pasados mandatarios en naciones tan diversas como Argentina, Colombia y Guatemala han sido salpicados por investigaciones de corrupción y en algunos casos enjuiciados o deportados a otros países. Pero estos procesos pueden servir para otros propósitos. Los expresidentes se han convertido en muchos países como las figuras políticas más importantes de la oposición, o si acompañan al gobierno el respaldo principal. Y esto hace que aquellos gobiernos que están sintiendo la resistencia y el reto que está proveniendo de estos expresidentes tengan más incentivos de buscar el modo de contenerlos legalmente. Dado que en gran parte de la región se han eliminado las restricciones a la reelección, muchos expresidentes dejan el poder con la promesa de volver. Así, iniciar procesos judiciales puede ayudar a limitar la participación de estos personajes en la política. Lo que ocurre es que se declara una investigación contra un expresidente, se empieza a investigar y los presidentes en algunos casos son detenidos y mientras están siendo investigados y están bajo detención, no pueden ejercer funciones políticas. Consideremos el caso de Brasil, donde 3 expresidentes han sido investigados por la ley desde el año 2003. Esto incluye al popular Luis Inácio Lula da Silva, que fue encarcelado en 2018 por aceptar sobornos. Un año después, el juez encargado de condenarlo se convirtió en ministro de Justicia del entonces presidente Jair Bolsonaro, su mayor contrincante político. Así, no importa cuán corrupto haya sido o no Lula da Silva, sus simpatizantes vieron el caso judicial en su contra como una persecución política. Expertos como Corrales aseguran que este tipo de sentimientos solo se agrava cuando las investigaciones terminan sin una condena.
De hecho, la Corte Suprema brasileña derogó la pena de Lula en 2021, abriendo paso para que éste fuese elegido nuevamente como presidente en unas muy polarizantes elecciones en 2022. No todos tienen la misma suerte. En 2017, el expresidente peruano Alan García comenzó a ser investigado por sobornos que habría recibido ligados al caso Odebrecht. En medio del proceso se quitó la vida trágicamente. En Perú, 7 de los últimos 10 presidentes han enfrentado procesos judiciales por corrupción. Y antes de cumplir 2 años en el poder, al actual presidente se le había iniciado una investigación. El problema, por supuesto, no es que se investigue a los corruptos, es cuando estos procesos se usan como arma política, pues la credibilidad del sistema judicial queda en duda y la lucha contra la corrupción, que es tan necesaria, se convierte en otra falsa promesa de campaña. En El Salvador, Nayib Bukele llegó a la presidencia tildando a sus contrincantes de corruptos. Así se expresó ante sus seguidores tras salir victorioso. Ustedes lo hicieron, ustedes movilizando, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado. Puede que sus predecesores hayan robado en grande, pero hasta ahora el gobierno de Bukele se ha caracterizado por un fuerte declive en las libertades democráticas. Incluso ha tomado el control de las cortes para saltarse las normas que impiden la reelección e intentar mantenerse en el poder. La solución, según los expertos, empieza por fortalecer las instituciones jurídicas y garantizar su independencia. De lo contrario, la justicia será cada vez más una herramienta para debilitar la democracia latinoamericana. Antes de partir, no olvides presionar el botón que dice suscribirme aquí abajo de este video. Así te mantienes al día con todo el contenido de Efecto Naim. Gracias.